Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podmédicos, su podcast de medicina, en el cual pues busca crear una comunidad de aprendizaje y también una comunidad para compartir experiencias y vivencias. Como siempre, mi co-host Miguel Cañón acompañándonos. Miguel, ¿cómo estás? Bien, pasando un calor sabroso, delicioso, pero con vida. Y hoy también nuevamente tenemos la oportunidad y el placer y el honor de estar con Carlos, nuestro residente de cardiología de Medicina con Cabeza. Un aplauso. Muchas gracias, Carlos, ¿cómo estás? Gracias público, aquí estamos. ¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, este capítulo también es interesante porque hoy hablaremos de 3 cosas importantes muy resumidas. Carlos ya es el R mayor acá. Es nuestro residente R2 de cardiología. Yo soy R1 de medicina interna y Miguel está en este proceso de trabajar y hacer la preparación para el MIR. Entonces vamos a desarrollar una dinámica en la cual pues nos haremos una serie de preguntas cortas con respuestas rápidas. Entonces, ¿quién toma la palabra? ¿Quién lleva la batuta? Empiezo yo. Vale. Perfecto. ¿Qué es lo que más os costó de la preparación del MIR? Para Miguel primero y Miguel, luego ¿qué Juan. respondes a eso? Pues bueno, creo que lo que me está costando es ser constante en la cantidad de actividades que hago diariamente. En este momento, como estoy combinando trabajo con estudio y también, digamos, transición a nuevo país, también hace que encontrar tiempo y espacio adecuado para un estudio de calidad sea un poco difícil. Cabe destacar de que yo antes ya había preparado ciertos exámenes y me conozco la forma en que mejor aprendo. Entonces, digamos que pues, no pudiese aplicarse a todas las personas, pero, por ejemplo, un método virtual y online, como el que estoy utilizando, me viene muy bien porque de cierta forma me permite la autonomía suficiente para decidir dónde, cuándo, cómo y por qué voy a estudiar. ¿Sí? Claro, hay personas que de pronto necesitan el acompañamiento de un tutor. En mi caso, digamos que no es viable tanto por trabajo como también por la forma en que yo presto atención a las cosas. Entonces, digamos que lo más difícil es encontrar los espacios. Esta es una pregunta difícil porque la preparación al MIR es un altibajo de emociones y la medicina es una competencia y todos estamos compitiendo por un número para llegar a una plaza o a una especialidad soñada. Y me parece que lo más difícil, más que llevar los horarios de las academias, porque en realidad las 4 academias que conozco tienen horarios que no son humanos, que quien los cumple daña su paz mental y su salud física. Llevarlos, eso es un límite. Entonces, una de las cosas más difíciles es entender esto, que no debo cumplir un horario, que no es una competencia con los demás, que no es una competencia conmigo mismo, que es algo que me abre las puertas para algo que quiero hacer, pero sé que al futuro van a haber otras metas y otros objetivos por los cuales también me voy a agobiar. Lo más difícil fue a desacostumbrarme en que no debo mirar los percentiles, que lo más importante no es leerme todo el manual y entender toda la clase, sino hacer preguntas y entender preguntas, porque hay un dicho que es muy claro: el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y querer abarcar todo el concepto de miricina, porque no es medicina sino miricina, es abrumador. Entonces lo más difícil fue entender toda esta serie de conceptos de que el tiempo no me va a alcanzar, de que no es una competencia a muerte con otros colegas, que tampoco es una competencia a muerte conmigo mismo, que si no lo logro no pasa nada, es parte del proceso, que hay muchos otros factores que pueden desencadenar el resultado. Estuvo difícil esa pregunta, ¿eh?
A ver, que yo tendría una pregunta con respecto a la residencia. Esa transición entre pasar de ser estudiante de medicina a ser opositor MIR y a ser residente, ¿ha cumplido tus expectativas en cuanto a formación? No sueldo, porque el sueldo del residente en realidad no es que sea el mejor, pero en cuanto a formación, en cuanto a complejidad, en cuanto a nivel de academia en medicina. Si queréis empiezo yo. Yo creo que, o sea, a mí la vida de estudiante tampoco es que me gustaba, porque es una carrera larga, entonces son muchos años dependiendo económicamente de la familia y tal, y a mí me gusta la independencia. Y luego que la carrera, ya lo hemos hablado, yo creo que las carreras universitarias en España están muy mal enfocadas, entonces yo no la disfruté. La parte de la oposición sí que la disfruté un poco más porque ya aprendía más cosas, los manuales mejor y yo estaba contento en ese aspecto. Pero es verdad que tienes mucha presión porque es lo que decís, son 15.000 opositores, 12.000 opositores, tú quieres tu plaza y al fin y al cabo no es tu plaza por lo que sea, es porque quieres estar a lo mejor cerca de tu familia, de tu pareja, o sea, la vida es más que el MIR y es complejo. Pero yo sin duda creo que la vida laboral como residente, más allá de que hay sacrificios, guardias, etcétera, 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 yo estoy tremendamente feliz y está siendo la etapa más feliz de mi vida. También gracias a mí, a que yo me estoy esforzando en que lo sea y poniendo buena actitud. Pero sí. Miguel, te cambio un poco la pregunta por lo que tú estás en este proceso de preparación y pues ya has trabajado en Colombia, pues por lo que hemos comentado en los capítulos anteriores de que la formación en Latinoamérica y en Colombia es un poco diferente a la de España y que pues a nosotros nos forman, digamos, como para hacer carne de caña. Entonces, esta transición, Miguel, entre ser un trabajador, un obrero de la medicina en Colombia, a ser un trabajador en España y preparar el MIR, ¿en qué ha cambiado tus expectativas o qué ha abierto tu mente o no la ha abierto? Pues bueno, digamos que la gran pregunta con medicina, o digamos, en poder estructurar una carrera de medicina desde las universidades, es que pasa mucho porque son una figura que implica la salud pública, que implica la salud de tu sistema como país. Entonces tú obras y estructuras tus facultades de medicina desde lo legislativo y muchas veces eh, estas leyes ya son o muy anticuadas o pues fueron creadas pensando en otras necesidades que no necesariamente son de eh, prioridad en el día a día. ¿A qué me refiero con eso? Son leyes pensadas desde lo político y no desde los datos. Y eso implica de que los estilos y la forma en que tú empiezas a ver la medicina y ya trabajando, se vuelva más un trabajo casi legislativo que como tal una práctica clínica. Y creo que eso es lo que más me ha costado un poco en cuanto a la transición y es entender cómo todo el conocimiento que venía aplicando lo tengo que traducir, si cupiera allí la palabra traducir, a el lenguaje que ah, que se implementa acá, a pesar de que digamos tengamos el mismo idioma y todo, y tengamos ciertas mismas prácticas y que de cierta forma tengamos similitudes culturales por cuestiones históricas, sigue siendo un poco complejo de cómo se mira desde las facultades que viven acá y que se estructura desde lo legislativo, desde lo político. En ese orden de ideas, digamos que cuesta un poco, da una panorámica mucho más amplia de cómo se puede llegar a ver y cómo se llegará a implementar los sistemas de salud en el mundo, y qué puntos débiles y qué puntos desde la autocrítica puede uno encontrar. Entonces creo que esa transición es lo más duro, saber que a pesar de que soy médico con una cierta experiencia, empezar a otra vez como de cero a aprender un montón de cosas, a traducirlas de un lado al otro y que sean prácticas a la hora de ver a mis pacientes, pues es como lo más difícil. Excelente más uno. Vaya, es que estoy al lado de dos filósofos. Pues yo quería preguntaros si, claro, vosotros, por ejemplo, al venir aquí, la medicina evidentemente es la misma, pero la práctica clínica es diferente. Históricamente, aquí en cardiología se habla mucho de las escuelas latinoamericanas de cardiología porque saben mucha semiología.
¿Vosotros eso lo notáis la diferencia? De que aquí a lo mejor se tira más de pruebas complementarias y allí tenéis que saber más, porque al fin y al cabo no tenéis todas las resonancias ni los tags que hay aquí para todo. Bueno, es una pregunta que me conflictúa mucho porque yo he dicho en varias ocasiones que me sorprende desde cierto punto de vista cómo hacen la práctica clínica en España, porque a veces yo digo, caramba, nosotros en Latinoamérica leemos la medicina que se supone que hacen en España y en algunas cosas en el ala de urgencias es totalmente diferente. Ahora, con respecto a lo de la semiología, es cierto que nosotros por la poca disponibilidad de recursos no tenemos, bueno, las grandes hospitales sí lo tienen, pero la mayoría de los hospitales en Colombia no tienen estos recursos y nos toca ser más semiólogos y no darnos tanto a las pruebas diagnósticas. Entonces toca con clínica, semiología y si tenemos la posibilidad por la burocracia y la corrupción, hacer las otras pruebas complementarias que son un poco más costosas. Esa sería mi respuesta en este momento. Me pasa mucho de que muchas veces las personas ya conocen ciertos algoritmos o ciertas eh, pruebas complementarias que se deberían hacer en ciertos casos, tanto porque lo vieron en alguna serie de televisión, tanto porque se informaron o simplemente lo googlearon. Entonces, digamos que la expectativa es que se haga tal cosa, pero cuando tú puedes resolverle desde el examen físico algo que no necesita una prueba complementaria, pues hay cierto conflicto porque pues, ah, claro, no hay una prueba con números y con límites más allá de tu apreciación como médico y ya depende de ti como de tu habilidad comunicativa, de cómo haces servir tu conocimiento para que esta persona quede tranquila. Creo que ese ha sido un gran reto. Sí, es que a veces, perdón que me extienda un poquito más, pero es que a veces el paciente piensa que una radiografía, que una resonancia, que un TAC los va a curar, cuando en realidad el diagnóstico ya no lo ha dicho él Examen físico. y que nosotros lo confirmamos con el examen físico, que no es necesario hacer una prueba diagnóstica. Bueno, que tenemos los recursos, hagámosla, pero a pesar de que España tiene un muy buen sistema de salud y muy buenos recursos, pienso que sí se debería ahorrar un poco más, porque a veces la gente no tiene educación sanitaria y consulta por cosas que no son urgentes o consulta por cosas que no tienen sentido, que tal vez para nosotros sí lo tengan y para ellos no, pues por la formación, pero es más por la falta de educación sanitaria y no me extiendo más. Muy bien, chicos. A ver, yo te hago esta pregunta, Carlos, de que en R1 tú haces guardias de puerta de urgencias, en R2 ya no, Correcto. ¿cierto? Qué afortunado eres. A ver, lo que tú me habías preguntado antes de iniciar esta grabación de que si somos mano de obra barata, si el hospital es residente dependiente o si en realidad hay un acople entre el trabajo y la academia. Me la haces a mí esa pregunta. Oye, ¿qué? Sí. Me has lanzado la daga. Yo te la lancé antes fuera de cámaras Sí, y ahora yo me la lanzas tú, fui tío. como fui como Poncio Pilatos, me lavo las manos y te la más hago a aquí, ti. La papa caliente. Pues mira, yo creo que lo ideal y lo necesario sería que fuera resi independiente del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos gente que más allá de lo que estudie cada uno y las capacidades individuales de cada uno, porque siempre va a haber gente que sea fenómena y gente que sea más normal, yo creo que no estamos capacitados para tomar ciertas decisiones o para llevar a cabo ciertas actividades asistenciales. Pero, como es un sistema público que tiene muchas ventajas, pero muchísimos también inconvenientes, sobre todo a nivel de gestión, porque no solo por parte de la gente que manda, sino de la gente que lo consume, que eso es una cosa que también hay que entender, que los propios pacientes, que yo soy también paciente, al fin y al cabo, hay que entender que ir a urgencias cuesta dinero y que ese dinero le cuesta al Estado. Entonces no es que como tú no te lo cobren en el bolsillo, ese dinero no se está desapareciendo, no, se está gastando, ¿no? Pues eso tiene problemas. Y tiene problema de que pues también hay mucha corrupción en España, que bueno, podría dar para una conversación, pero básicamente lo que quiero decir es que el sistema, por lo menos donde yo conozco,
es residependiente. Si faltaran todos los residentes del hospital, se caería el hospital, sin duda alguna. La urgencia, lo primero de todo. Los adjuntos entrarían en pánico. Primero, porque también hay algunos que están acostumbrados a tener residentes que hagan las labores burocráticas, que eso es de lo que más tiempo lleva, por desgracia, hacer informes, cosas así, que no debería ser así. Y luego porque hay pocos adjuntos para toda la carga asistencial que hay. Entonces, sí, el sistema es residependiente. Entonces, yo creo que la residencia es un proceso mixto en el de tienes que formarte y tienes que sobrevivir trabajando. Entonces, tú tienes que buscar ese equilibrio. Miguel, ¿algo adicional? Estaba pensando en cómo se plantean los sistemas educativos de residencia, en el sistema germánico en el cual tú cumples una cierta meta y depende de ti si la completas o no para lograr tal título. Tendría la ventaja de que pues sí o sí tienes que involucrarte en el sistema de salud, pero tiene la desventaja de que pues no tienes trabajadores todo el tiempo, porque pues a esta persona le va a interesar su meta. ¿Cómo poder balancear entre que te funcione el sistema, que de cierta forma el residente se involucre sin que eso signifique que deje de funcionar el sistema sin que esta persona esté? Es súper difícil de balancear eso, viéndolo desde el lado económico, ¿no? Ahora, desde el lado político y de voluntad, se podría hacer si hubiera voluntad política, pero bueno. Hay un matiz que me gustaría comentar. Yo soy muy brusco a veces hablando cuando quiero transmitir ciertos mensajes, ¿eh? Y es que la residencia no es perfecta ya desde el punto de vista individual, porque tú puedes ser un residente fabuloso o fabulosa que vas a llegar a ser adjunto igualmente. Y puedes ser el peor residente de la historia, puedes ser mediocre, no involucrarte en la formación, que vas a llegar a ser adjunto igualmente. Entonces eso también luego genera que los adjuntos, no por el hecho de ser adjuntos sean malos o buenos, sino porque ya de residentes eran malos o buenos. Y eso ya creo que te está limitando mucho cómo es luego la carga laboral en el trabajo. Si has tenido residentes que han sido buenos, seguramente sean adjuntos buenos. Y entonces vas a funcionar mucho mejor el sistema y probablemente sea más resindependiente. Si los resis no eran buenos, serán adjuntos malos y será más residependiente el sistema. Vale. Total. Wow. Vale. Qué difícil balancear eso. Porque implicaría un sistema Sí, de sí. evaluación, o sea, un sistema en el cual tú cada año terminaría volviéndose un sistema con el de Estados Unidos, en el cual tú tienes que hacer un board, una examinación de tu especialidad cada tanto tiempo para verificar que todavía eres competente en esa especialidad, por así decirlo. Pero pues bueno, se volvería en un negocio. Bueno, se volvería un negocio, como el mío. Son muchas cosas. El trabajo entre los compañeros siempre es importante en cuanto a que se redistribuye las responsabilidades. Sin embargo, en un sistema público en el cual sí o sí tienes que implicarte en este trabajo, ¿cuál sería la mejor forma de poder redistribuirse tanto trabajo y tanto pendiente en cuanto a las listas de espera, en cuanto a las urgencias que están sobresaturadas? ¿Qué pasaría si simplemente una parte de estos residentes no quiere hacer su trabajo? Sabiendo que es su posición y es su deber trabajar, aunque siendo mano de obra barata, ¿cómo animar a esta persona que simplemente no quiere ayudar a los demás? Bueno, a sus otros compañeros. Yo creo que eso es muy complicado, porque yo creo que se puede cambiar todo de una persona, pero tiene que venir el cambio desde dentro. Entonces yo creo que no hay nada más difícil que ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Me ha pasado a mí con gente que he querido, que te involucras en que cambie su forma de ver el mundo, le intentas sacar a tomar café para que salga de la depresión y cosas así, ¿no? Pero al final, si tú no pones de tu parte, por ejemplo, para salir de una depresión, con ayuda de todo tipo, no vas a salir. Es decir, tú tienes que decir, venga, salgo de aquí. Aunque esté deprimido, salgo de aquí. Si tú hay una persona que no trabaja porque se siente insegura, porque le cuesta, etcétera, tú ahí sí que puedes ayudar, puedes echarle una mano, puedes ayudar a formar, puedes tal. Pero siempre te vas a cruzar con gente que tú le explicas, que dice, es que no sé de electros, y te tiras 3 horas explicando electros y te dice, va, total, es que no los voy a aprender nunca. Y te dan ganas de decir, te voy a tirar algo a la cara, ¿sabes? Porque eso es que no estás poniendo de tu parte. Y yo creo que ese es un gran problema.
A mí, por ejemplo, el sistema público en general de los empleos no me acaba de convencer por eso. Porque sirve a que te acomodes. Y yo creo que la comodidad es lo más peligroso que hay en esta vida. Entonces, me gustaría que hubiera alguna forma de incentivar o de evaluar si una persona está siendo productiva o no. Entonces, evidentemente habrá gente, residentes, que vean 20 pacientes en una guardia y otros que vean 15. Bueno, vale. Oye, el de 20 se le debería dar una palma de la espalda. Pero al que ve 5, ese habría que castigarlo de alguna forma. No sé cómo, pero si estás infraproductivo porque eres vago o vaga, eso hay que también, yo creo que castigarlo un poco porque si no el sistema colapsa. Sí. Yo siempre he dicho que... Sí, no, yo siempre he dicho que la medicina es un equipo, es un conjunto, es una... A pesar de que es un equipo y un conjunto, es una unidad también. Que si un hospital sin auxiliares, sin enfermería, colapsa, que principalmente los que crearon los hospitales fue el servicio de enfermería. Pero si los residentes no se apoyan entre sí, el servicio va a colapsar. Y hay algo que me conflictúa a mí mucho, que es, afortunadamente donde yo estoy, mis coerres y mis mayores son muy proactivos y son muy trabajadores. Lo que me conflictúa a veces es el adjunto que dice, ve mirando y cualquier duda me preguntas. Y en realidad se va, desaparece y uno termina haciendo todo el trabajo ganando 3 veces menos y el adjunto tranquilo, tomando café, ganando muchísimo más, sin dar academia y sin trabajar. Y nosotros, los resis, trabajando, apoyándonos entre nosotros, apoyándonos entre nuestros R mayores. Entonces, eso es lo que me conflictúa un poco, pero yo creo que es más de apoyo, incentivar, motivar, y que si un residente es fístula, porque así llamamos nosotros los colombianos a los residentes que no, o a los estudiantes que no hacen nada y que van pasando ahí por transporte pasivo, creo yo, es apoyarlos y motivarlos, pero sí estoy de acuerdo con Carlos de no un castigo como tal que sea el término, sino como algo en el cual se pueda estimular o que pueda haber algo escrito o no sé, que quede como evidencia de que no hace lo que debe hacer. Esta pregunta está basada mucho en cuanto a que a la estructura educativa del R, o bueno, el residente del MIR español, se piensa mucho en una posición laboral más que una posición académica a fin de cuentas, es muy autogestionado. En ese orden de ideas, que sea muy autogestionado significa que depende mucho de la persona saber cuánto conocimiento quiere incrementar. Y siempre va a caer entonces en el tema de que se evalúa o no se evalúa. El tema de castigar, más que un elemento punitivo, de pronto pensarlo en cómo vamos a reformar a esta persona que está en un lugar que quizás está, mejor dicho, que su decisión fue equivocada en cuanto a que no es apropiada esa posición para él o ella. Significa que pues, se tiene que replantear en cuanto al sistema educativo como tal. Bueno, una crítica interesante al sistema. Yo voy a una cosa y es, tampoco es responsabilidad nuestra ni de nadie cambiar a una persona que no quiere cambiar. Entonces, Vale. yo creo que si una persona no puede cambiar por sus medios, hay que ayudarla. Pero si una persona no quiere cambiar y está ocupando el sitio de una persona que a lo mejor sí que querría hacer bien las cosas, ahí es cuando yo creo que igual la palabra castigo no es la apropiada, pero sí que, oye, habría que decir, mira, no estás haciendo bien las cosas. Existe la posibilidad de que sigas así. Y si no decides cambiar, pues te tengas que ir. Porque al fin y al cabo, ¿te has ganado tu plaza? Sí. Pero no te la estás volviendo a ganar en el día a día. Porque yo creo que la residencia no es sacas... tú puedes ser el número 1 del MIR y ser un residente pésimo o pésimo. Entonces yo creo que eso tienes que ir demostrándolo día a día. Entonces, si sacas el número 15 del MIR, pongamos, ¿no? Pero luego eres un vago, no ayudas a tus compañeros, lo que decimos, pues no te mereces estar en tu plaza de lo que sea. Porque no eres la medicina es un equipo y no estás formando parte del equipo. Y a lo mejor el número 7556
sí que formaría buena parte de ese equipo. Y tú le has quitado la plaza. Y no estás demostrando que valgas esa plaza. Entonces, por eso, en ese sentido lo decía, ¿no? De, oye, que sea una persona que le cuesta, yo soy el primero que voy a estar ahí ayudándole, dando la mano. Y si hace falta, no duermo en una guardia para que esa persona esté bien y se forme. Pero si esa persona no pone su parte, no es mi responsabilidad que le ayudarla. Es su culpa, mejor dicho. Y si queréis la última pregunta por mi parte, ¿estáis listos? De acuerdo. Vale. ¿Qué es lo que más os gusta de trabajar en el hospital? Uf, a mí la verdad es que me encanta y me motiva muchísimo el paciente. Cada paciente es un libro diferente. Cada paciente es un aprendizaje nuevo. Y poder ayudarlo de cierta forma, si no lo cures, porque infortunadamente en medicina interna no curamos, diagnosticamos y tratamos, me parece muy chévere y muy gratificante poder explicarle algo al paciente y que él con un simple gracias por explicarme se vaya feliz a su casa y tranquilo. En realidad, más que ir a trabajar y más que el dinero, yo creo que en realidad los pacientes y el conocimiento como tal de la medicina es lo que me emociona, me gusta, me encanta. Como dice un comediante mexicano, me orgasmea. Ok. Visceral. Sí, sí, sí. Am, a mí lo que más me motiva es la ganancia cualitativa. Ah, nosotros estamos tan acostumbrados a la medicina basada en la evidencia desde lo cuantitativo que el poder construir saber desde lo cualitativo es muy difícil. Y ese orden de ideas, tener la satisfacción de poder concretizar elementos tan complejos de bioquímica, de bioestadística, de farmacología, de fisiología, en palabras sencillas que alguien lo pueda comprender, alguien inclusive de una cultura diferente a la mía lo pueda comprender, siento que lo logré. Siento que ese es un propósito en el cual estoy cambiando una vida sin hacer un esfuerzo heroico, ni es que, Dios, me lancé de un río y salvé a 3 personas mientras al mismo tiempo, no. Pude aterrizar un concepto súper complejo en una frase súper sencilla y esa persona va a estar bien, lo comprendió. Creo que eso es lo que me motiva a seguir siendo médico, independientemente de lo que esté haciendo en mi vida, porque creo que he estado en cosas tan variadas que, pues bueno. Eso es muy psiquiatra de tu parte. Yo pensando en este momento, Carlos todo con su TAPSE, con su PCAP, yo con mis escalas, y tú siendo psiquiatra. Vale. Lo más maravilloso es del contacto humano. Bueno, este capítulo estuvo muy agradable. Fue una conversación más amena, más que una masterclass, más que una, un simposio, un coloquio, un Philip 66. Fue más una conversación entre colegas que les apasiona la medicina y que quieren desde la humildad, como lo dijo Carlos en el anterior capítulo, crear comunidad, crear conciencia y que la medicina no solo sea libros y estar saturados de información, sino que también pueda ser algo divertido mientras haces ejercicio escuchando nuestros podcasts de medicina con cabeza o podmédicos, mientras vas en el bus, mientras estás sacando a tu perro a pasear o gato, si lo sacas a pasear, o si estás conduciendo al hospital o simplemente caminando. Entonces, reiteramos nuestras ganas de crear comunidad. Para nosotros ha sido un placer tenerte acá nuevamente con nosotros y gracias por escucharnos. Gracias, Carlos, por acompañarnos en este capítulo. Ha sido de verdad un placer enorme. Bueno, gracias a vosotros, chicos. Feliz Navidad, aunque estamos en verano. Pero bueno, para mí siempre es un orgullo y un placer conversar con vosotros. Habrá que hacerlo todos los años para que quede de tradición. Y Ey, podemos hacerlo más seguido. Yo creo que hay que hacerlo cada año. Es que Esta foto que se está realizando, de verdad, de cómo estamos envejeciendo nosotros, y lo hago en el buen sentido, el buen envejecer. Está genialísimo. Me parece como muy romántico la vaina. Sí. Yo el otro día, de hecho, hice un podcast que tenía ganas, que fue felicitarme a mí mismo, mis 26 años, por todo el esfuerzo que estaba haciendo. Y tiene un poco esa dinámica, ¿no? Al fin y al cabo, esto son cosas que van a quedar ahí,
y que dentro, yo qué sé, cuando sea padre, imaginad cuando sea padre, mi hijo tenga 17 años, que tenga cierta conciencia del mundo, que pueda escuchar un podcast de su padre cuando tenía 25 o 26 años y cómo estaba luchando por sus sueños. Yo creo que eso tiene que ser espectacular, ¿sabes? Es como un plan a futuro, que cuando tenga yo 31 años esté haciendo lo que esté haciendo y me escuche a mí con 26 y diga, pues mira cómo pensaba, no sé qué, y creo que eso puede estar guay. Eso está un pensamiento guapísimo, la verdad. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero volveré nuevamente a escuchar nuestro primer capítulo de Titulitis y esperaré con ansias estos 2 capítulos que salen con Medicina con Cabeza. Pues bueno, chicos, que tengan una buena tarde. Chao, chao.